Por respeto a la palabra, quiero invitarlos a ponernos en pie para dar lectura al texto. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que existe la resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés escribió que si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, sin embargo no tiene hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, el primero tomó esposa, murió sin hijos. El segundo tomó a la esposa de su hermano, pero también murió sin hijos. La tomó el tercer hermano, y así todos los 7 hermanos, y murieron, y no hubo descendencia. Finalmente murió también la mujer. Preguntan los saduceos: en la resurrección, dinos, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? Respondió Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no se atrevieron a preguntarle nada más. Entonces Jesús les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos: cuídense de los escribas y de los fariseos. Gustan andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Devoran la casa de las viudas, por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Vamos a orar. Padre, reconozco, Dios, que es un texto, como algunos comentaristas dicen, complicado, y descanso, Señor, en saber que tú, Señor, a través de tu palabra, puedes y quieres edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Usa mi vida a pesar de mí, y que tu nombre sea glorificado esta mañana y tu pueblo sea bendecido. Quédate con todos aquí presentes, con sus corazones, con los niños, y que podamos estar atentos y deseosos en conocerte más a través de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Podemos sentarnos, gracias. Durante bastantitos años, ya lo he comentado en un par de ocasiones, tenía la costumbre de hacer pequeños viajes misioneros a nivel nacional en distintas iglesias, y a través de estos viajes, pues lo que yo hacía mucho era salir a las calles, a las casas, con personas desconocidas, a predicarles el evangelio. Y cuando tú encuentras a personas que tienen otro pensamiento, otra filosofía, otra creencia, pues obviamente ellos quieren defender lo que ellos creen. Y muchas veces te lanzan preguntas o comentarios no solamente para debatir, para burlarse de ti, para hacerte menos, para menospreciarte o para poner en tela de juicio lo que estás enseñando. Una vez, la primera vez que me atreví a hablar de Cristo en las calles, yo tenía 15 años. Tengo que confesarlo, fue más emoción que deseo. O sea, no tenía absolutamente nada de conocimiento, preparación, lo básico. No estoy diciendo que ahorita ya tenga mucho, pero en aquel entonces menos. Y creo que ya lo he comentado aquí, fue con un grupo de mariachis. Estaban los mariachis en la calle, fui yo,
me permiten unos minutos, les quiero hablar de Cristo, lo que Él hizo. Y empecé a hablar y uno de ellos me dijo, a ver. Antes de que sigas hablando, yo te voy a escuchar todo lo que tú me quieres decir con una condición. Me dice, dime los 10 mandamientos. Y dije, Dios mío. Y comencé a decir uno que otro por ahí. Y dije, no, la verdad no me lo sé. Me dice, bueno, primero, apréndetelos. Vete, estudia bien. Y cuando ya sepas mucho, regresas y platicas conmigo. Y todos los mariachis empezaban a reír de mí. Y esa fue mi primera experiencia. Por eso, hasta este tiempo, o sea, imagínense, eso fue hace más de 20 años. Ahorita no puedo ver un mariachi, hermanos. Y no, la verdad es que no les guardé rencor, pero fue una confrontación de que, es verdad, yo necesitaba saber más, pero lo que voy es que es un ejemplo de que allá afuera hay personas que quieren ridiculizar la fe cristiana, según ellos, ¿verdad? Eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro contexto literal. La semana pasada predicó Gabriel y se acercó un grupo de personas. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, los escribas. Los escribas eran los que enseñaban en las sinagogas. Los fariseos mandaron espías, ¿se acuerdan? Porque querían atrapar a Jesús para que dijera algo para poder encarcelarlo, porque ya lo odiaban. Ya era mucha esta enemistad entre ellos. Y le hicieron una pregunta. Acuérdense, Roma tenía gobernado a Israel y les estaban cobrando impuestos por todo. Y ellos dijeron, ¿debemos dar al emperador de Roma nuestros impuestos? ¿Y qué contesta Jesús? Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos estos grupos religiosos, los sacerdotes, los que operaban en el templo, los escribas, los que enseñaban en las sinagogas, los maestros de la ley, y los fariseos, este grupo religioso en extremo, muy legalista, que hacían cosas para ser vistos por los demás, ¿verdad? Pero en nuestro texto entra un nuevo grupo religioso. Y ese grupo religioso, dice el versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos. Vamos a utilizar el principio de interpretación bíblica. La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué nos dice la misma Biblia de los saduceos? Bueno, por ejemplo, ahí mismo dice, no creen en la resurrección. Si ustedes leen Hechos, que también fue escrito por Lucas, se nos dice que los saduceos no creen, por ejemplo, en los seres espirituales. No creen. Y que ellos formaban parte del Sanedrín, es decir, el grupo que lideraba políticamente y religiosamente Israel. Eran menos, era un grupo pequeño, eran los más ricos, ¿sí? Y eran los más racionales, por así decirlo. Es decir, ellos querían racionar todo con el método científico de necesito ver, necesito tocar. Si no lo veo, si no lo toco, no existe. Y por lo tanto, ellos no creían en la resurrección. No creían. Entonces se acercan con Jesús y quieren humillar a Jesús. Quieren dejarlo en ridículo con esta pregunta que le hacen. Pero la gran diferencia es que a Jacobo lo pueden dejar en ridículo, pero a Jesús no. Todo el que quiera ridiculizar a Jesús va a salir ridiculizado. Y fue exactamente lo que pasó. Se acercan los saduceos, le dicen, maestro, una pregunta. Moisés nos escribió, esto está en Deuteronomio 25, que si el hermano de alguno muriere y tiene mujer, pero no tiene hijos, que se case su hermano con ella para que le tenga hijos, ¿verdad? Y ellos ponen un ejemplo de 7 hermanos, ¿sí? Porque con ninguno tuvo hijos la misma mujer, entonces se estuvieron casando porque se morían. 7 hermanos. Al final todos murieron. Y los saduceos dicen, en la resurrección, ellos no creen en la resurrección, dice, según tú, que vamos a resucitar, como todos estuvieron casados con ella en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? ¿Del primero, del segundo, del tercero? Prácticamente los saduceos están diciendo, ¿ves, Jesús? ¿Ves qué tan ridículo se oye que creas que la resurrección existe? Es ridículo, porque no puedes contestar esta pregunta. Esto de lo que escribió Moisés es lo que se conoce en la Biblia como
redención. ¿Cuál es el ejemplo por excelencia en la Biblia de este caso? Al que me diga le regalo un libro. Ruth. Muy bien, Sam. Ruth. Había un pariente cercano a ella que la tenía que redimir. La Biblia le dice fulano, aunque no crean, la palabra fulano viene en la Biblia. No quiso. El pariente que le seguía más cercano era Boaz, y Boaz se terminó casando con ella, la redimió. ¿Por qué era importante la redención para los judíos? Porque ellos toman muy en cuenta el mandato de Dios de multiplíquense. Entonces, si no tenían hijos, bueno, oye, cásate con el que sigue, porque para una mujer en el contexto cultural que no tuviera hijos era una maldición. Entonces, para redimirla, para salvarla de esta maldición, entraba el hermano o el pariente más cercano para rescatarla y darle hijos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se le conoce como la redención en el contexto cultural. Y ellos ponen un caso hipotético: 7 hermanos, se casó con los 7, en la resurrección, ¿con quién va a estar casado? ¿Ves, Jesús? Es algo ridículo, no existe la resurrección. ¿Y qué contesta Jesús? Jesús contesta, versículo número 34. Respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, es decir, se casan entre ellos y dan a sus hijos a que se casen con otros. Fíjense bien el versículo 35. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Fíjense bien lo interesante que menciona Jesús. Dice, los hijos de este siglo y los que son dignos de alcanzar el otro siglo. Menciona 2 siglos. Siglo en el original, en el hebreo original, significa literalmente tiempo o espacio, mundo. Jesús está hablando literalmente de este tiempo, de este mundo, pero hace referencia a un mundo que va a venir después. ¿Ok? Entonces, los hijos de este mundo, dice, se casan. Se casan. Bíblicamente hablando, ¿cuáles son los beneficios de casarse? Bueno, en primer lugar, lo acabo de mencionar, son los hijos, ¿verdad? ¿Qué dice también la palabra de Dios? El que haya esposa, haya él el bien, es un bien, es algo bueno. Pero también se nos dice en la Biblia, por ejemplo, en Corintios, se nos dice también en Cantar de los Cantares, que causa felicidad y gozo el casarse. Estoy mencionando solamente algunos, no son todos. Y no quiere decir que los que no se casan no tienen bien, no estoy diciendo eso, porque los solteros también tienen bien, pero son bienes distintos. Y los que son solteros también pueden gozar. De hecho, Pablo anima a los solteros a quedarse como están, ¿verdad? Al menos que se estén quemando. Pero eso es otro punto. No quiere decir que el bien y el gozo solamente es el casarse, no. Estoy diciendo que son beneficios que la Biblia habla de los que están casados. Y dice Jesús, en este tiempo se casan. Y aquí estamos aplicando el principio de interpretación bíblica. Casarse implica estos beneficios. Pero dice Jesús, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar el siguiente siglo, no se casan. Aquí, perdónenme, voy a hacer un paréntesis, se va a convertir un poco, yo sé que parece más estudio que predicación, pero es que es demasiada información, una disculpa. En el contexto reformado, nosotros conocemos lo que se le conoce como el lugar intermediario. ¿Cuál es el lugar intermediario para los reformados? El cielo. ¿Se acuerdan? A lo mejor los que están más jóvenes no, pero ¿se acuerdan que antes en el cine había un intermedio? A cierta hora se apagaba la pantalla, se prendían las luces y era un intermedio
para que fueras al baño, te estiraras, fueras a comprar palomitas, ¿se acuerdan? Yo sé que a algunos no les tocó eso. Pero el intermedio era solamente una pausa. ¿Cuál era el destino final? Regresar a terminar de ver la película, ¿verdad? Ese es un ejemplo para demostrar que el cielo, según la teología reformada, es un lugar intermediario, no es el destino final. ¿Cuál es el destino final? Nuevos cielos y una nueva tierra. Aquel siglo, aquella tierra. Una nueva tierra. La buena noticia del Evangelio no es que Dios redimió a los seres humanos. La buena noticia del Evangelio es que Dios redimió toda la creación. La creación, dicen Romanos, está gimiendo, esperando a ser revestida. O sea, Dios redimió toda la creación con el sacrificio de Cristo. Ahorita la tierra está bajo maldiciones. Cardos y espinos te producirá porque está bajo maldición. Pero en el siglo venidero Dios va a restaurar todo. Es una nueva tierra, ¿sí? En esa nueva tierra ya no va a haber pecado, no va a haber enfermedad, no vamos a morir jamás. No va a haber necesidad de sol ni de luna porque Cristo va a ser nuestro resplandor, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, dice Jesús, no se casan. ¿Por qué? Porque como vamos a estar disfrutando de manera perfecta y eternamente con Cristo, fíjense bien, ya no va a haber necesidad de casarse porque no va a haber necesidad de que nazcan más hijos. Porque los hijos y las hijas de Dios van a estar en el número que Él decidió desde antes de la fundación del mundo. Van a estar completos. Número 2, es un bien. Si la esposa es un bien, ¿cuánto más un bien es tener a Cristo mismo? Va a ser el perfecto bien que no va a haber necesidad de esposo y de esposa. Gozo, sí, hay gozo a través del matrimonio. Pero hay un gozo perfecto a través de Cristo que no vas a tener necesidad de deleitarte en otra cosa o en otra persona. Hace años tengo una sobrina de Liz, en aquel entonces tenía 6 años más o menos. Se acababa de morir su abuelito. Y iba a haber una comida, ahí estaban mis cuñados, mis cuñadas, mis suegros, la mayoría de ellos conoce a Cristo pero no son cristianos. Y me estaban esperando porque la niña me quería hacer una pregunta enfrente de todos y me la hizo. Tío, mi abuelito acaba de morir. Quiero saber dónde está, quiero saber si lo voy a volver a ver. Yo tenía 2 opciones. La primera, quedar bien con mi audiencia. ¿Cuál es la respuesta típica que se le da a un niño? Sí, mija, no te preocupes, todo va a estar bien, lo vas a volver a ver un día. Y ya, para que se contente, ¿verdad? Si yo decía eso, se va a contentar y va a estar bien, y mis cuñados, muy bien, pues es una niña, ¿qué te va a entender si tú hablas de teología? No te va a entender nada. O tenía la segunda opción, decirle la verdad, pero en lugar de estar bien con la audiencia, iba a estar bien con Dios. Y le dije la verdad, le dije, mira, no sé, yo no conocí a tu abuelo, la Biblia dice que el único camino al Padre es Jesús. Si él reconoció que Jesús es su Salvador, él está con Dios, pero como no sé, no te puedo decir. Me acuerdo mucho que agachó la cabeza, le dije, pero te voy a decir algo. Ahí había comida, creo que había pizza. Le dije, ¿te gusta la pizza? Y me dijo, sí. Le dije, cuando comes mucha pizza, ¿te dan ganas de comer más? Me dice, no, ya estoy llena. Le dije, cuando comes mucho estás lleno, sí, muy bien. Si tú crees en Cristo, cuando tú te mueras vas a estar con Dios y con Dios vas a estar lleno, satisfecho. Y así como con la pizza estás lleno, ¿no quieres más? Con Cristo va a ser igual, vas a estar tan satisfecho que no vas a tener necesidad de absolutamente nada más. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, que en Cristo vamos a estar completos, que no tenemos necesidad de nada más. Pero el discurso no termina aquí. Falta tocar el tema de la resurrección. Fíjense bien lo que dice versículo número 37.
Jesús dice, pero bueno, aquí estamos hablando del tema de la resurrección. Ustedes, saduceos, estudian la ley de Moisés, la conocen muy bien. Son estudiosos de la ley. Y ustedes conocen a Moisés, lo conocen muy bien, saben lo que sucedió. Quiero que me expliquen ahora ustedes. Yo ya les contesté, ahora quiero que me expliquen ustedes. Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiendo, Dios se presentó de esta manera a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese encuentro que Dios tuvo con Moisés fue aproximadamente 400 años después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran. 400 años después. Y Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice en tiempo presente continuo, yo soy el Dios. Y dice Jesús, contéstenme, ¿por qué no dice fue el Dios, sino dice soy el Dios? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué les está diciendo? Que aunque tienen 400 años de haber muerto, ellos continúan vivos en la presencia de Dios. Dios sigue siendo Dios de ellos. ¿Y qué fue la manera en la que reaccionaron los saduceos? Versículo número 40, no se atrevieron a preguntar absolutamente nada. Querían avergonzar a Jesús, ellos fueron los avergonzados. Hay algo interesante en nuestro texto. Los saduceos y los fariseos tenían problemas entre ellos. De hecho, cuando capturan a Pablo en Hechos, están los saduceos y los fariseos en el concilio, quieren acusar a Pablo de meterlo en la cárcel, y Pablo utiliza un tema para que ellos debatan entre ellos. Se están peleando los saduceos y los fariseos, entonces Dios utiliza esa pelea para llevarse a Pablo y guardarlo del mal. Había peleas entre ellos. ¿Por qué? Porque unos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Bueno, aunque había pelea entre ellos, se juntaron para arrestar a Jesús. Pero había peleas entre ellos. Entonces Jesús prácticamente les acaba de callar la boca, perdón por la expresión, pero así fue a los saduceos. Entonces llegan los enemigos de los fariseos. Fíjense bien en el versículo 39, respondiendo a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Es como si llegaran los fariseos con Jesús, lo abrazaran y voltearan con los saduceos y le dijeran, tomen. Tomen, ahora sí soy amigo de Jesús. Soy Team Jesús en esta, dicen los fariseos. Pero ¿qué dice Jesús en el siguiente texto? Jesús dice, no. También tengo algo con ustedes. También tengo algo con ustedes. No quieran hacerse de mi equipo, porque no es cierto. El problema de los saduceos era que no creían en la resurrección. Pero ¿cuál era el problema de los fariseos? Que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y dice Jesús, no, también tengo algo para ustedes. Fíjense lo que dice el versículo 41. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el Hijo de David? Pues en los mismos salmos, David llama al Cristo su Señor. Entonces, ¿cómo le llama Señor si también es su Hijo? Los fariseos sabían que el Cristo, el Mesías, iba a nacer de la descendencia de David. Era una profecía. Y Jesús les dice, si ustedes saben que es hijo de David, entonces, ¿por qué David le llama al Cristo su Señor? ¿Cómo puede ser su Señor y su Hijo al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Soy yo? En mi naturaleza humana soy hijo de David, pero por cuanto soy Dios, soy Señor de David. Y en los otros evangelios, aplicando nuevamente el principio de interpretación, los fariseos no le preguntaron nada más. Se callaron. Y oyéndolo todo el pueblo, versículo 45, dijo a sus discípulos, tengan cuidado de los escribas y los fariseos. Les gusta andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras filas en las primeras sillas en sinagogas, cenas, devoran las casas de las viudas
y por pretexto hacen oraciones largas, estos recibirán mayor condenación. Ya hemos estudiado un poco lo que creían los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Devoran la casa de las viudas. ¿En qué sentido? Pusieron cargas extras. ¿Se acuerdan? Ellos ponían cargas extras que Dios nunca puso. Lo de caminar cierta distancia en el día de reposo, por ejemplo. Ellos ponían cosas que Dios nunca mandó. Los ayunos que ellos tenían durante la semana, no hay ningún mandato que Dios haya estipulado en la Biblia de ayunar ciertos días a la semana. Ellos lo impusieron. Le gustan las salutaciones, ser vistos y sentarse en la primera fila. Este ejemplo lo puse la semana pasada. ¿Quién puede ver al hermano Joaquín allá atrás? Nadie. Sin embargo, ¿quién puede ver a Eric? Todos, que está hasta adelante. ¿Por qué a los fariseos les gustaba sentarse hasta adelante? Para que todos lo vieran. Ellos querían ser vistos por los demás. Querían que los demás vieran sus obras. Ellos querían hacer cosas para ganarse el favor de la gente, pero en primer lugar hacían cosas para ganarse el favor de Dios. Dios, mira cómo oro. Mira cómo ayuno. Señor, me he ganado un asiento ahí al lado de ti. Tú sabes lo que yo he hecho. Esto va de la mano con un versículo que me salté a propósito en el texto. Y con este versículo quiero terminar. Versículo número 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el otro mundo, la resurrección, dice los que fueren tenidos por dignos. La palabra digno en el original quiere decir merecedor. Yo creo que es un concepto que todos aquí conocemos, el término de la meritocracia. Por ejemplo, si tú estudias mucho para un examen, bueno, mereces tener una buena calificación. Si tú estudias, te preparas y haces las tareas en tu escuela, eres merecedor de un título universitario. Si tú te portas bien en la casa, mereces que tus papás te recompensen. La meritocracia.